Bueno, continuando con la segunda parte del resumen de nuestra tarea de máquinas eléctricas 2, vamos a hablar un poquito sobre la constitución general de las máquinas eléctricas rotatorias. Bueno, principalmente la constitución general de estas máquinas se refieren a los principios y elementos fundamentales que componen este tipo de dispositivos, los cuales las máquinas eléctricas rotativas son aquellas que convierten energía eléctrica en energía mecánica mediante la interacción de campos magnéticos y corriente, perdón, mediante la interacción de campos magnéticos y corrientes eléctricas en un rotor que gira alrededor de un eje. Entonces, como podemos ver aquí a través de este esquema, el sistema eléctrico pasa por una máquina eléctrica y estaría saliendo un sistema mecánico. Eso, o mejor dicho, este formato que les acabo de explicar, que es de sistema eléctrico a máquina eléctrica y sistema mecánico, eso viene siendo el motor. Y si lo vemos de un sistema mecánico a un sistema eléctrico, sería un generador. Igual de esa forma aquí se puede empezar un poquito más lo que es la constitución de la máquina eléctrica, que se refiere al rotor, el entrellero, que es este de acá, y por último estaría el estator. Si lo podemos ver un poquito más detalladamente, podemos pasar a la siguiente diapositiva, en la cual nos dice lo mismo pero un poquito más detallado, que como pueden ver acá, esta parte que está aquí, que es todo este círculo blanco, es el entrehierro de nuestra máquina. Y para verlo más detalladamente, lo rojito que ustedes pueden ver por acá es el estator, que es una parte fundamental de nuestra máquina. También está la placa característica, que es donde están nuestros datos nominales de nuestro motor. Y por acá, si abrimos esta parte de acá y sacamos lo que está dentro, tenemos el eje por el cual gira nuestro rotor. Y por último tendríamos también nuestro rotor que gira a través del eje, que es este por acá. Y bueno, la cubierta que estaría por acá. Bueno, la gran pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué gira el rotor? Que es una pregunta que nos llena de mucha duda. El cual nos dice, o mejor dicho, respondiendo a esta pregunta, el rotor básicamente gira debido a que hay interacciones entre los campos magnéticos producidos por los devanados de campo y de armadura. Eh, Cuando se suministra corriente eléctrica a los devanados de armadura, no, mejor dicho, en una máquina eléctrica rotativa, esta fuerza hace que el rotor, donde está ubicado los devanados de armadura, experimenten un par motor. Este par motor provoca el movimiento de rotación del rotor alrededor de su eje. La dirección y la velocidad de este movimiento dependerán, o depende mejor dicho, de la dirección y la intensidad de las corrientes eléctricas en los devanados de armadura. Así también como la orientación y también podríamos decir de la magnitud del campo magnético generado a través de estos campos magnéticos. Bueno, pasando a la otra parte de la constitución de la máquina eléctrica, tenemos dos piezas fundamentales de esta máquina, lo cual lo cual podemos presentarles el estator y el rotor. Bueno, el estator, en un pequeño resumen, puedo decir que es la parte fundamental en las máquinas eléctricas rotativas. Bueno, como por ejemplo están los motores eléctricos y los generadores, pero también quisiera agregar que es la parte estacionaria de la máquina que proporciona el campo magnético necesario para inducir el movimiento en el rotor. Bueno, si pasamos a un poquito más detalladamente en un motor eléctrico, por ejemplo, el estator contiene los devanados de campo, que son bobinas de alambre dispuestas de manera estratégica, por así decirlo, para producir un campo magnético estacionario cuando se le suministra corriente eléctrica. Bueno, este campo magnético interactúa con el campo magnético producido por el rotor, lo que genera un par motor necesario para hacer girar, para hacer girar, mejor dicho, el rotor. Y por lo tanto, entonces, haciendo todo este tipo de física, por así decirlo, se produce un movimiento mecánico. Ahora sí, pasamos al lado mejor dicho, si pasamos ahora a un generador eléctrico, el estator también contiene los devanados de campo que crea un campo magnético estacionario, pero cuando el rotor
gira dentro del campo magnético del estator, se induce una corriente eléctrica en los devanados de armadura del rotor, generando así electricidad. Bueno, entonces pasamos al rotor. Básicamente el rotor es la parte móvil de una máquina eléctrica rotativa, como por ejemplo en un motor eléctrico o en un generador. El contraste de este estator, que es la parte estacionaria, el rotor gira alrededor de un eje central. Bueno, si hablamos igual en máquinas, perdón, en un motor eléctrico, el rotor es la parte que gira cuando se aplica corriente eléctrica al motor. Este giro es causado por la interacción entre el campo magnético creado por los devanados del estator y el campo magnético producido por los devanados del rotor. Si repasamos un poquito más lo que es el principio del electromagnetismo, la rotación del rotor es lo que produce el trabajo mecánico, como por ejemplo hacer girar un eje o mover una carga. Bueno, si ahora lo vemos en un generador eléctrico, el rotor también gira alrededor de un eje central. Sin embargo, en este caso, el movimiento del rotor es causado por una fuerza mecánica externa, como la rotación de una turbina en una planta de energía hidroeléctrica, perdón, o la acción del viento en una turbina eólica. Si vemos más detalladamente, al girar el rotor dentro del campo magnético generado por el estator, se induce una corriente eléctrica en los devanados del rotor, lo que así produce la electricidad. Bueno, existen dos tipos de devanados, los cuales son devanados concentrados y devanados distribuidos. Bueno, para hablar un poquito más detalladamente, los devanados concentrados es un tipo de disposición de bobinado utilizado en máquinas eléctricas como los motores y los generadores. Bueno, este tipo de devanado, todas las bobinas están agrupadas y concentradas en un número limitado de ranuras del estator o del rotor. Bueno, hablando más detalladamente de un devanado concentrado, puedo decir que cada ranura del núcleo magnético contiene múltiples vueltas de alambre, perdón, de alambre conductor que forman una bobina. Estas bobinas están conectadas de manera que sus extremos forman las conexiones eléctricas necesarias para la operación de esta máquina. También puedo decir que una de las ventajas principales del devanado concentrado es su simplicidad y economía, que puedo decir, ya que en términos de fabricación y de diseño, al agrupar las bobinas en un número reducido de ranuras, se simplifica el proceso de bobinado y se reduce el costo de los materiales. Sin embargo, también podría decir que el devanado concentrado puede presentar algunas limitaciones en términos de distribución de flujo magnético y densidad de corriente, debido a que las bobinas están agrupadas en un número limitado de ranuras, como le había dicho anteriormente. Puede haber una distribución desigual de flujo magnético, lo que puede provocar pérdidas de potencia y problemas de eficiencia en la máquina, especialmente si lo vemos más detalladamente para altas velocidades o cargas pesadas. Bueno, hablando del devanado distribuido, es otro tipo de disposición de bobinado utilizado en máquinas eléctricas. Bueno, las bobinas de esta están distribuidas uniformemente a lo largo de todas las ranuras del estator y del rotor. Es lo que lo hace diferente al otro devanado. Este devanado distribuido es mejor dicho, o mejor dicho, cada ranura del núcleo magnético contiene una porción de las bobinas y las bobinas están conectadas de manera que forman circuitos eléctricos complejos a través de todo el estator y del rotor. Esto puede significar que cada bobina contribuye de manera más uniforme al campo magnético y la producción del par motor en el caso de un motor eléctrico, o también de la generación de electricidad en un caso, perdón, en el caso de un generador eléctrico. Bueno, una de las principales ventajas de este devanado distribuido es que proporciona una distribución más uniforme del flujo magnético a lo largo del núcleo.
Esto puede conducir a una operación más suave y eficiente de la máquina, especialmente para altas velocidades o en condiciones de carga variable. ¿Ok? Una de las desventajas de este devanado distribuido, que es muy importante, es que puede ser más complejo y costoso de fabricar que el devanado concentrado, ya que requiere una disposición más cuidadosa de las bobinas y una mayor atención a los detalles para el proceso de bobinado y de su fabricación. Entonces, como resumen del devanado distribuido, este pequeño, mejor dicho, este devanado eh, tiene sus bobinas más distribuidas uniformemente y proporciona una distribución más uniforme de flujo magnético, que también nos puede proporcionar perdón, que puede conducir a una operación más eficiente de la máquina, pero puede ser más complejo y costoso a la vez de fabricar en comparación con el devanado concentrado. Bueno, pasando al principio de reversibilidad, este principio señala que todas las máquinas eléctricas son reversibles. Esto quiere decir que pueden actuar tanto como generador que como motor. Esta es una de las ventajas que permiten, por ejemplo, que una máquina eléctrica que usualmente trabaja como motor pueda en un momento dado actuar como freno. Pero para ello basta con que pase a funcionar como generador transformando la energía cinética del sistema en energía eléctrica que además puede, si no me equivoco, recuperarse devolviéndola a la red. También me gustaría agregar que cuando una máquina trabaja como motor, transforma energía eléctrica en mecánica, pero debe generar una fuerza contraelectromotriz opuesta a la tensión de la red para así captar energía eléctrica y originar un par motor en su eje. También me gustaría agregar que cuando una máquina actúa como generador transforma energía mecánica en eléctrica. En este caso se debe, entre comillas, robar, por así decirlo, la energía mecánica que le proporciona un motor externo frenándolo. Es decir, en el eje de un generador aparecerá un par de frenado opuesto al par motor externo. Por otra parte también el generador producirá una FEM del mismo sentido que la tensión de la red para que así suministrar energía eléctrica a dicha red.